Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer de nuevo estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia, los vemos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Primera semana del plan de recuperación económica. Un asunto clave está en las medidas sobre la protección petrolera para acabar con el contrabando y la corrupción. Lo analizamos, un experto petrolero nos ayuda. Tenemos un segundo tema en el Noticia Colombia. Le llega el día a la consulta anticorrupción en todo el país. Consulta nacional. ¿Una necesidad o un asunto de pugna política? Vamos a ver qué dice un experto. Y tercer tema que es noticia, Estados Unidos. Semana de serias dificultades para el presidente Donald Trump. ¿De qué se le acusa? ¿Podrá haber un juicio en su contra? ¿Qué tanto hay de verdad? ¿Cuánto hay de política en esa pugna entre republicanos y demócratas? Vamos a verlo también cuando lleguemos al análisis. Aquí en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, a una semana del inicio del plan de recuperación económica emprendido por el presidente Nicolás Maduro, el gobierno y el pueblo se enfrentan a los intereses de fuerzas opositoras nacionales y extranjeras que apuestan por diluir sus efectos. Vamos a repasar la arista energética. Concluye la primera semana de aplicación del plan de recuperación económica del gobierno de Venezuela. La pugna de intereses ha impulsado una escalada de precios de alimentos y otros productos esenciales que fue respondida con operativos de fiscalización que ya arrojan los primeros detenidos. Una de las 9 líneas de acción contenidas en la estrategia presidencial es la relativa al transporte. En esta materia, el objetivo es derrotar a las mafias que controlan el contrabando de extracción de gasolina hacia Colombia, un delito que representa gigantescas pérdidas para Venezuela. El Estado colombiano promulgó en el año 2001 la Ley 681, a través de la cual la estatal colombiana Ecopetrol es autorizada para comprar combustible a terceros y comercializarlo del mismo modo que el de producción propia. De este modo es el Estado colombiano quien compra la gasolina venezolana a los contrabandistas y blanquea el robo con una ley a la medida de su conveniencia. La dimensión de este negocio lleva a Colombia a ser un país exportador de gasolina, aun cuando ni siquiera produce la suficiente para abastecer su mercado interno. En contraste, el modelo de inclusión social que impulsa el gobierno de Venezuela aplica un subsidio casi total a este producto con el propósito de dinamizar la economía nacional por medio de la disminución de los costos operativos relativos al transporte. El gobierno de Venezuela decidió sustituir el subsidio directo al combustible por uno indirecto asociado a cada vehículo. Este será entregado a los propietarios para que puedan comprar el producto a precio de mercado en las estaciones de servicio. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, denunció que desde Colombia se ofrece a los contrabandistas por unos $500 el servicio de falsificación del Carnet de la Patria, documento exigido por el Estado venezolano para acceder al subsidio. Indicó al respecto que tienen prevista la respuesta para subsanar esta nueva forma de corrupción. 3 datos adicionales ponen en perspectiva los intereses en juego. En primer lugar, la gasolina es un ingrediente indispensable para la producción de cocaína. Segundo, desde el inicio del Plan Colombia, este país se consolidó como el principal productor de cocaína del mundo. Y en tercer lugar, de Colombia proviene el 92% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos, su consumidor. Tenemos allí toda esta información que seguimos sumando desde nuestra sala de redacción con Luis Taveras. Hola Luis, muy buenas noches. Importante revisar lo que decía hace muy poco esta noche el presidente Nicolás Maduro en el marco precisamente de los anuncios del plan de recuperación económica en todo el país. Saludos Tatiana, a ti, a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur a esta hora. Sí, Venezuela ha tenido una semana cargada de noticias con el arranque de este plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Medidas que han intentado quebrantar, y esto lo digo, Tatiana, por las plataformas ya denunciadas por el gobierno nacional que alzan la equivalencia del dólar para buscar quebrantar, como ya lo decía, estas nuevas medidas para el equilibrio sostenible económico de los venezolanos. Entre las informaciones que el presidente hoy rescataba, en el Censo Nacional de Transporte, tal y como lo veíamos en este material hace poco,
busca optimizar el subsidio de la gasolina, pero un subsidio para los venezolanos, ya que la gasolina, el combustible de esta nación suramericana, será equilibrado al precio internacional, pero para los venezolanos sí será subsidiada. Esto como un modo de escudo a las mafias denunciadas, las mafias colombianas denunciadas por el Ejecutivo Nacional, que realizaban extracción ilegal de gasolina, y eso afectaba la economía de este país. Entre otros datos está el Censo Nacional de Transporte, componente importante de este escudo que ya mencionaba contra el contrabando de gasolina, y el presidente decía que más de 34.000 personas se han registrado en este operativo que culmina este 30 de agosto. El presidente también hacía mención con respecto a este anclaje del nuevo Cono Monetario estrenado este 20 de agosto, el lunes 20 de agosto. Este Cono Monetario será anclado a la criptomoneda venezolana, el Petro, y justamente hoy se realizaba un foro encabezado con bancarios, empresarios y economistas que explicaban cómo este nuevo anclaje no alterará el equilibrio económico y buscará la prosperidad total de los venezolanos. El presidente también hacía mención a la denuncia realizada por el viceministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, más temprano, que descubrieron la incautación de varios carnets de la patria vendidos por sus propios propietarios a las mafias colombianas. Esto para buscar incluirse en el contrabando de gasolina. Semana de noticias para Venezuela, y esto ha sido como el resumen de todas las informaciones que ha destacado el gobierno hasta esta hora, Tatiana. Y una información más que quiero pedirte, si realmente se conoce. ¿Se dice en cuánto se estaban vendiendo los carnets de la patria del lado colombiano? El gobierno no ahondó en esos detalles, simplemente dijo que sí tenía la información, pero no reveló esos datos porque la investigación continúa, Tatiana. Al parecer hay más implicados, pero han desactivado es una banda que alrededor de 40 carnets de la patria que fueron hoy descubiertos y desactivados por el gobierno nacional. Imagínate, ahí está, muy atentos entonces también a la investigación de la Fiscalía y a más anuncios que siguen dándose día a día en el marco de este plan de recuperación económica del gobierno venezolano. Luis, gracias, buen fin de semana. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos así con el análisis. Para ello nos acompaña el ingeniero David Paravicini, experto en políticas públicas energéticas, profesor universitario, constituyente. Hola, profesor, buenas noches. Bienvenido, Caramba. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Y entremos en materia de una vez. Las medidas en el marco del plan de recuperación económica en el asunto energético. Quiero preguntarte primero a nivel nacional, porque luego centrarnos en el contrabando, particularmente en la frontera colombo-venezolana, donde uno percibiría que vendrá un gran impacto para toda la zona de frontera. Pues es importante el tema, tal como lo estás planteando, porque la formulación de una política pública en el área energética y que tiene que ver con los combustibles, para Venezuela es atendiendo la necesidad de ingresos adicionales. La instalación, la planta física que tiene Venezuela en materia de refinación, el personal capacitado y calificado de trabajadores y trabajadoras de refinería, de producción de crudos medianos y livianos que alimentan estas refinerías, es de altísima capacidad. Y bueno, esta contradicción de esta Venezuela dependiente que nos entregaron y que con esas amarras que quedaron sobre todo ancladas en PDVSA, y que nuestra infraestructura de producción con valor agregado sobre el petróleo no estaba siendo utilizada. Tiene una capacidad, de acuerdo a estudios que hicimos en la universidad, de hace más de 4 años, 5 años. Nosotros le entregamos ese trabajo al presidente Nicolás Maduro hace 4 años. Se publicó en el periódico 4F. Por cierto, no sé si era el primer ejemplar, la inauguración del ejemplar del periódico, donde estimábamos que con una ocupación de un 90% de la capacidad instalada de refinación, podrían, a precios de petróleo como el que tenemos ahora, de entre 60 y 70 dólares, podrían haber ingresos brutos por concepto de la gasolina de 40.000 millones de dólares. Pero por supuesto tenía que ser un sistema, un esquema en el que
en que tenía que cambiarse todo el concepto sobre nuestra actividad petrolera o actividad en el área de refinación, y que tenía que considerarse como capaz de dar aportes importantes. Y eso es el principal elemento que creo yo que el presidente Nicolás Maduro además lo abordó, y está hablando de un mínimo de entrada. Una vez inclusive dados los subsidios, va a haber un ingreso extraordinario adicional en Venezuela por el orden de los $10.000 millones por concepto de la exportación de gasolina, diésel, jet fuel, querosene y otros derivados petroleros de la refinería, que bueno, actualmente no tienen un mercado. Entonces ahí entramos en la segunda parte de tu pregunta, un mercado que además está fuera de Venezuela. Las diferenciales de precios son de tal magnitud que no es un tema ya policial. Es decir, la diferencia es tal que se produce ese contrabando, es casi imposible eliminarlo. Así es, en todos los países que hay ese tipo de diferenciales en rubros se producen este tipo de delitos y de delincuencia, y la bondad adicional de aumentar los ingresos nacionales va a estar en que no se van a tapar. ¿Es posible, profesor Paravicini, establecer en cuánto estaría en caso tal de que realmente se corte con ese contrabando de extracción? Eso se calculó, inclusive las cifras iniciales las dio el Rafael Ramírez cuando era presidente de PDVSA en agosto del 2014, y informó que la cifra que estaba yendo de contrabando a Colombia era de cerca de 150.000 barriles diarios. Estamos hablando de cerca de 25 millones de litros de barriles diarios, que son cerca de 25 millones de litros diarios, que constituye para Colombia un aporte mayor que el consumo colombiano. Colombia tiene un parque automotor de alrededor del 1 millón de vehículos y tiene un consumo de cerca de 80.000 barriles diarios de gasolina y cerca de unos 90.000 barriles en diésel. Con un precio de la gasolina muy, muy elevado. Exacto. Con respecto a América Latina. Por supuesto. Eso no sé su consumo, que está determinado con el parque automotor. Pero de Venezuela solamente estaban entrando a Colombia más de 100.000 barriles diarios, que Colombia, de una manera fascinerosa, lo está utilizando la propia Ecopetrol, comprando gasolina de contrabando en los puertos, del contrabando que salía de aquí de Venezuela, y con esto estaba exportando gasolina. Así que no solamente se beneficia o se beneficiaba, veremos cuándo comienza realmente a sentirse el efecto de esta medida, por eso lo pongo en presente y pasado, Norte de Santander. Estamos hablando, de acuerdo a tu reflexión, sí, de todo el país. Pero fue todo el país, todo exactamente. El país. El análisis es correcto, puesto que el señor Uribe, cuando era presidente de Colombia, hizo dos leyes. Una ley que exoneraba de impuestos a los combustibles a los combustibles y a los aceites para motor en la frontera, argumentando de que eran unas zonas pobres y para ayudar al tema del desarrollo hizo una ley de exoneración de impuestos a la venta y las transacciones en materia de combustible. De hecho, profesor Paravicini, es que se mantienen las medidas de exenciones en Norte de Santander. En Norte de Santander cuesta el combustible mucho menos que en el resto del país. Pero eso, no es comparable con Bogotá o Cali. Pero eso también vale para toda la costa, que también es zona fronteriza, bueno, por la vía del Mar Caribe o por la costa atlántica, estamos hablando fundamentalmente. Pero también, en el caso, hizo otra ley que además obligaba en el territorio nacional colombiano a identificar combustible. No había podido haber un identificado en el territorio colombiano, a excepción de la frontera. Así mismo dice la ley, donde el combustible no necesita identificarse. El que tenga gasolina, gasoil o aceite es de él. Entonces, esas dos combinaciones hizo que Ecopetrol comprara por bar de gasoil en con excepción de exceptuado de impuestos y sin tener que identificar su origen.
Y con Imagínate. esa... Apoyando directamente la ilegalidad. Por eso que nosotros venimos sosteniendo que esto no es un plan de la oligarquía completa colombiana, la de Santos y la de Uribe. Uribe que hizo las leyes y Santos que las mantuvo. Es decir, es una acción de delito y delictual de esa dirección política de ese país en contra de Venezuela y que, bueno, desafortunadamente también se combinó con sectores realmente deleznables de nuestro país que mantuvieron eso durante muchísimos años. Ojo, no es solamente durante el periodo de Chávez, esto viene, sí, nosotros esto venimos es un haciendo asunto de 50 denuncias, años. Exactamente. Estas batallas de hace Ahora, mucho tiempo. profesor Paravicini, hablemos de las medidas. Si no tienes el carnet de la patria, no te identificas que estás del lado venezolano, ¿no?, haciendo uso de todo el sistema nacional, tienes que pagar al precio internacional. Esa es la norma en la frontera. ¿Cómo crees que realmente afectará y cómo acabar con el nivel de contrabando? Porque recordemos que es, entre otras cosas, una zona, como cualquier frontera del mundo, tan vulnerable que allí cualquier cosa puede pasar. Pero no sé si en el transcurso de venir aquí al programa me perdí de algo, pero creo que todavía el presidente no ha dado los parámetros definitivos, ¿no? Pero lo que ha anunciado Bueno, es lo que conocemos es esto, que los subsidios van a ser a las personas, específicos. no a los carros. Es decir, si usted tiene 5 o 6 carros, bueno, porque tiene una empresa o tiene 4 o 5 carros en su casa, no va a tener un subsidio por cada carro, o sea, va a tener un subsidio por persona. Este sistema permite, pues, tener una mayor, que es lo que está hablando el presidente, de poder hacer una política que tenga que ver con esto. Ahora, ese acceso al combustible, de acuerdo a lo que viene diciendo el presidente, bueno, va a ser o una cantidad de dinero que le van a abonar en el carnet de la patria o de otro mecanismo, o va a ser una asignación por combustible, o el dinero que lo va a tener ahí para eso o para cualquier otra cosa, o para el combustible. De manera que de inmediato se suspende. Con respecto, te pregunto, a lo del carnet de la patria, porque es el Censo Nacional de Transporte. Y se está invitando a todo venezolano y venezolana, propietario de un vehículo, moto, bicimoto, carro, etcétera, que lo registre para que pueda ser beneficiario del subsidio, porque es un mecanismo eficaz que tiene el gobierno nacional para la redistribución de ingresos, que ya lo ha hecho con los bonos, lo está haciendo ahora con este adelanto de sueldos relacionados con la reconversión y que tiene un peso específico, y asimismo es un mecanismo que lo va a usar para, para justamente apoyar que los venezolanos y las venezolanas que tienen un vehículo no se vean afectados por eso. El que no sea venezolano y venezolana y que además le moleste sacarse el carnet de la patria tendrá que pagar el precio del combustible a su máximo precio. Que además, que es otra idea, que el máximo precio... Bueno, pero eso es lo que te estaba diciendo. ¿Sí exacto, ves? Exacto, estoy dándote la razón. Eso totalmente. Es lo que te estaba diciendo. Pero digamos que es importante. ¿No te has perdido de ninguna otra información en los últimos minutos? No, sí. No, pensando que ya había habido alguna determinación de si iba a ser primero en los estados fronterizos, porque fue otra cosa que avanzó el presidente, de que había la posibilidad de que no se hiciese en el mismo momento en todo el país, sino que se empezara por algunos estados. Algunos pensábamos que podía ser por estados piloto, por ejemplo, en Nueva Esparta, que es fácil ver cuáles son los resultados. Hay que estar atentos, son más de 8.000 surtidores. En Venezuela hay cerca de 1.200 o 1.300 estaciones de servicio, pero un total de 8.000 surtidores que tendrían que tener el dispositivo para poder tener el control electrónico que se va a tener sobre el despacho. Bueno, no sé qué, nosotros habíamos propuesto en la universidad de que además esto se asumiera con un plan de gasificación, de ir no solamente al subsidio de la gasolina, sino darle un tiempo determinado para que además los carros, los vehículos, las motos o lo que fuera pasaran al sistema de gas, para hacernos además un país más ecológico y además aumentar todavía, con creces, la posibilidad de obtener más ingresos
internacionales por la exportación, sustituyendo consumo de combustibles internos, líquidos internos, por gas. Profesor Paravicini, todo estas son las medidas internas y bien nos estás detallando la historia y ver cómo se implementará. Pero esto también hay que verlo a nivel internacional. Vamos a revisar la siguiente nota y planteamos los interrogantes. De acuerdo con cifras oficiales del gobierno bolivariano, durante el año 2017 se emitieron desde las instituciones estadounidenses 731 comunicados y pronunciamientos contra Venezuela. La incidencia se intensificó en el mes de agosto durante la campaña para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, medida que devolvió la paz al país luego de meses de violencia política también financiada por Washington. Del mismo modo, los países miembros de la Unión Europea emitieron en el mismo lapso un total de 242 comunicados referidos a la nación bolivariana. El país que más mensajes publicó fue la España de Mariano Rajoy con 89. Asimismo, se publicaron 3.880 noticias negativas sobre Venezuela en 2017, de acuerdo con un estudio que tomó en cuenta a 90 diferentes medios de comunicación. De nuevo, agosto fue el mes de mayor intensidad en los ataques. Finalmente, tomando en cuenta la valoración de los comunicados emitidos por países miembros de la Unión Europea, encontramos que 78% fueron negativos, 15% neutrales y solo 7% positivos. Esta es una visión evidentemente mediática, pero detrás de ello sabemos realmente quiénes están detrás de las corporaciones mediáticas, sectores empresariales. Y todo esto, ¿por qué lo planteamos? Bueno, el análisis tiene que ver toda esta decisión interna que funcione, que apueste a que realmente le vaya muy bien a una mayor agresión del gobierno de los Estados Unidos, si lo que realmente quieren, como se sabe porque es lógico y público, el petróleo de Venezuela. Hay que ver esto en contexto, o sea, no solamente podemos verlo ahora con las medidas, sino un planteamiento que se viene haciendo desde Venezuela, desde que llegó el presidente Chávez a la presidencia, una propuesta política desde los países del sur que, bueno, el presidente Chávez no sé si sabía lo que iba a ocasionar con esa campaña que hizo, con la fuerza que se dio, y que el gran ataque contra Venezuela es ese avance de una propuesta alternativa al capitalismo global encabezado por los Estados Unidos y Europa fundamentalmente, y que tomó cuerpo en los pueblos del sur. El sur no solamente Sudamérica, además los pueblos del sur incluye Grecia, incluye países como estos y países africanos y asiáticos. Entonces, esta es cuando pensaron que con la muerte del presidente Chávez podían avanzar, el pueblo venezolano, los trabajadores y las trabajadoras, el organizado en sus estructuras de poder popular, comunas, consejos comunales, mostraron una fortaleza que ha hecho posible que el presidente Nicolás Maduro presentara estas propuestas. Es decir, hay que ver lo que este pueblo aguantó. Los trabajadores y las trabajadoras, lo estoy diciendo aquí, ahí, bueno, tú misma, ¿qué se hicieron nuestros salarios? Nada, se convirtió, y sin embargo vinimos a trabajar, fue un compromiso con un proyecto nacional. No solamente, bueno, el presidente Nicolás Maduro es nuestro líder, es el que asumió la cabeza de la batalla. Por supuesto que en la medida en que Venezuela empieza a parecer inderrotable, todos y cada uno de los esfuerzos y de las acciones que han tomado criminales contra nuestro país, contra nuestro trabajo, contra el trabajador, contra el ciudadano común y corriente, han fracasado. Ha sostenido ese pueblo. Y eso es, esa indicación o esos índices lo que reflejan en un mundo que la mediática o los medios están en manos de un grupo mínimo con procesos o con intereses políticos bien definidos, han asumido esto ya como una tarea de tratar de poner a Venezuela, bueno, contra la cuerda. No lo han podido hacer, ni con las amenazas, ni con los crímenes que han hecho aquí en Venezuela, ni con los socios que se han conseguido fronterizos que están cometiendo errores gravísimos desde el punto de vista de, digamos, de lo que tiene que ver con las vidas de los pueblos. Que rompen con las normas del derecho internacional. Pero que además compromete a esos pueblos, llegar a negociar la autodeterminación de los pueblos, la soberanía,
en función de unos negocios, de quién sabe de qué adulación o qué sometimiento a los Estados Unidos u otros países europeos, pero que en cualquier momento pudiera pasar en esos países y tuvieran que recurrir a la solidaridad de los pueblos, apelar a estos sentimientos o estos principios que son fundamentales para sostener el equilibrio mundial. De manera que esta batalla tenemos que estar muy atentos porque ahora viene, el presidente ha tomado unas medidas que valoriza el trabajo, valoriza la capacidad de consumo, valoriza el poder de compra que pueda tener el trabajador y la trabajadora y el pueblo en general, los pensionados, pensionadas. Pero esto está siendo atacado ya. Ya el presidente hizo un esfuerzo gigantesco y puso la vara bien alta, pero esta gente ya empezaron a tratar de que comience esto. Hay que hoy hacer una defensa de esto. Ya no es un asunto teórico, algo que vino del cielo, sino algo que ha costado efectivamente un esfuerzo gigantesco y un compromiso de ese pueblo en sostener esto. El presidente cumplió esa tarea, ahora ese pueblo, estos trabajadores, trabajadoras, ese pueblo organizado a defender estas acciones en la calle frente a lo que yo llamo al godo malandrín que se quiere robar nuestro salario, nos quiere otra vez perjudicar y quitarnos y quitarle posibilidad de compra a nuestro ingreso, ¿no? Claro, ese es un grandísimo reto porque estás hablando de la otra arista del plan de recuperación económica, disminuir los niveles de hiperinflación que fueron inducidos durante este último año y medio, acabar con el acaparamiento, acabar con la especulación, esas redes de distribución tan dañinas, es un verdadero desafío. Es un desafío y van a insistir. O sea, estos sectores que están apoyados por las grandes transnacionales, esto que vimos, este trabajo que hicieron aquí en producción con respecto a los medios, es un indicador de cómo se están preparando para seguir en contra de esto. Ahora estamos como pueblo mejor organizado. El presidente Nicolás Maduro fue capaz de romper el cerco y la asfixia, que era la política anunciada por los Estados Unidos, cerco y asfixia contra Venezuela. El pueblo que estaba prácticamente asfixiado, tomamos un respiro, pero la batalla no se ha ganado del todo. Y ahora vienen otras, tal como tú dices, hay que ahora apuntalar para que se empiece a producir el tipo de cambio, otras medidas, porque el total de las medidas no se han expresado de un todo. Por ejemplo, el tipo de cambio, las casas de cambio, el tema de la gasolina, que es un ingreso adicional muy importante, porque sostener una nueva plataforma económica, sostener el petro, requiere entonces que entremos al mercado internacional con el petróleo, con otros productos de exportación y empezar a darle lo que llaman la usabilidad al tema del petro y que ponga el sistema en funcionamiento. Y mantener el desvío del bloqueo por parte del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Mira lo que decía esta noche el presidente Maduro, hay 1.400 millones de dólares secuestrados en Euroclear, que eran para comprar medicamentos a transnacionales. Sí, yo creo que ahí también tenemos que tener es la expectativa que hemos además desarrollado en la Asamblea Nacional Constituyente, en que los dólares que tengamos en Venezuela por tema del petróleo se utilicen, tal como lo anunció el ministro, para tratar de apuntalar el trabajador y e impedir que los sectores de la oligarquía venezolana, los sectores que tienen los monopolios en la materia de alimentación, buena parte de los que firmaron el acuerdo por los 25 rubros, que no sigamos dándole los dólares a esa gente, porque se los han llevado todos. Y entonces es allí donde hay que seguir insistiendo, porque ahí es que se ha dado la transferencia histórica de capital, la transferencia de renta petrolera que ha ido a tener a las manos de esta gente, y están en todos en sus cuentas en el exterior. No producen dólares, todos los dólares que produce Venezuela son del petróleo, se habla del 95, 96% de las divisas. Es decir, que las divisas que tienen, las cuentas millonarias en dólares que tienen, son de dólares que se han llevado de aquí. El sector exportador, que fue ayudado, esa denuncia la hizo el propio presidente de la República, se les entregaron durante el año 2017 más de
$1.000 millones para ayudarlos a exportar con el compromiso de que los devolvieran. No los devolvieron. El propio ministro de nuestro gobierno está involucrado en ese hecho, en que se le entregó miles de millones de dólares a esta gente y entonces después no los devuelven. Entonces son cosas en las que tenemos que estar atentos, tal como dice, porque no podemos dormirnos. Esta pelea no ha terminado, es más, está comenzando. No, esta pelea está comenzando. Solo que la primera semana del inicio de este plan, muy novedoso, pero que evidentemente ha generado muchísima expectativa en el pueblo, que poco a poco esta semana se ha ido tranquilizando. Vemos comercios que comienzan a abrir de nuevo, pero mantienen la expectativa. Y el pueblo que tiene que no solamente estar en la expectativa de ver qué pasa, sino de organizarse para defender estas conquistas, que si bien el presidente Nicolás Maduro tiene los méritos fundamentales, porque en medio de esta oscurana fue capaz de poder poner en práctica una novedosa forma de poder romper el cerco y la asfixia, esta es una conquista popular. El presidente Nicolás Maduro no hubiera podido hacer esto si el pueblo no hubiera dado ese apoyo y ese soporte que le ha dado durante estos años. Pero ahora el presidente hizo su tarea, le toca al pueblo organizado defender esta conquista. No podemos permitir, voy a repetir, va a parecer como un chiste, que el godo malandrín, como dice en el himno de la Federación, vuelva a quitarnos lo que con tanto esfuerzo y tanta lucha se ha dado, tanto del pueblo como el presidente Nicolás Maduro. El valor del salario, muchas gracias, bueno, profesor Paravicini. Gracias por ayudarnos a entender ese nuevo plan desde estas aristas energéticas y de divisas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y buen fin de semana. Bueno, igualmente. Regreso con ustedes a la mesa y desde aquí les cuento que nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia, porque llega el día exactamente, el próximo domingo 26 de agosto, de la consulta popular. A ver por qué cámara estoy, creo que por aquí. Ya tenemos las imágenes en pantalla. Nos planteamos lo siguiente: ¿una necesidad o un asunto de pugna política? Lo que veremos en la consulta anticorrupción. 7 preguntas, la ven ustedes en pantalla. Tenemos información, análisis al volver. Nunca supe que odio más, si el maldito reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción. En Noticia Colombia, a 2 días de la histórica consulta anticorrupción liderada por el Partido Verde, los colombianos se preparan para la votación. Vamos a revisar por qué se da esta consulta, cuál es el nivel de corrupción estatal y privado en Colombia. Este domingo, más de 36 millones de ciudadanos vuelven a las urnas, esta vez para votar la consulta anticorrupción, uno de los principales problemas del país. El tarjetón para sufragar contiene 7 puntos con respuestas de sí y no, que busca, entre otros objetivos, reducir salarios a los congresistas y altos funcionarios, la declaración de bienes y la revisión ciudadana de los presupuestos de obras públicas. Los puntos que sean aprobados serán tramitados como leyes en el Congreso con un plazo de 1 año. Para su aprobación deberán participar más de 12.231.314 ciudadanos, cifra que representa la tercera parte del censo electoral. Cada uno de los puntos tendrá que obtener un mínimo de 6.130.000 votos por el sí. Según datos de la ONG Transparencia por Colombia, durante los últimos 4 años el país empeoró en el índice de percepción de corrupción a nivel mundial. El informe publicado en 2017 lo ubica en el puesto 96 entre las 180 naciones consideradas. Según el documento, en las entidades nacionales, solamente el 12% de los recursos de contratación es de licitación pública. También la quinta encuesta nacional de prácticas contra el soborno en empresas colombianas indica que el 96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios y 51% percibe que las contribuciones a las campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno.
Hasta hoy, las votaciones en el exterior, adelantadas desde este lunes en 69 países, transcurren con normalidad. Y durante toda esta semana hemos visto a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, una pintoresca campaña que precisamente se promueve la participación de los colombianos en las urnas en esta consulta anticorrupción de este domingo. Quienes van a ver ustedes en este video, lo vamos a rodar solamente unos segundos, son congresistas, son senadores del Partido Verde, de esta alianza, que llaman de esta manera caricaturesca y divertida a que los colombianos salgan a votar. Recordemos que se necesitan 12 millones de votos por el sí en la consulta para que vaya al Congreso y se convierta en ley de la República. Nunca supe que odio más, si el maldito reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción. Si pongo a alguien a cantar con cortes y periodistas, puede ser reggaetonero o puede ser tondesista. Si improvisa es ordinario, tira letras con veneno, puede ser que sea Farruko o los hermanos Moreno. Es el reggaetón, de la corrupción, tengo una tajada para tu bancada, baila mi canción, Pero sí hay que escoger entre el flow del reggaetón o ese... Vamos hasta Bogotá con José Manuel Jiménez, nuestro corresponsal permanente en Colombia. Hola José, muy buenas noches. ¿Todo listo en Colombia para esta consulta anticorrupción? Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente es noticia en Colombia la consulta anticorrupción que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto, este domingo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los colombianos podrán llegar a las urnas en los diferentes puntos a nivel nacional para votar por el sí, por estos 7 puntos de la consulta anticorrupción. Pero ¿por qué es tan importante esta consulta? Es que al país le cuesta, según la Contraloría General de la República, en corrupción 50 billones de pesos al año. Es decir, estamos hablando de unos 18.400 millones de dólares al año. Según el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, la corrupción le quita al Producto Interno Bruto de Colombia el 5%. Es una cifra muy alta para uno de los países más desiguales de Latinoamérica. ¿Y dónde se concentra esa corrupción? En entidades del Estado. ¿A qué afecta esta corrupción? A la educación, a la salud, al deporte, a la infraestructura. Es decir, daña o perjudica a toda la sociedad colombiana. También en un reciente estudio de la Universidad Externado de Colombia se decía que entre 2009 y 2016 se registraron ante autoridades 3.966 denuncias de corrupción y que hubo 326 sanciones disciplinarias relacionadas con este tema. Es un tema bastante preocupante para el país, para el ciudadano de a pie, y con este tipo de campañas que acabamos de ver, musicales, con radio, y que los congresistas se han prestado para esto de forma humorística, han tratado de captar a esos más de 12 millones que buscan los impulsores de la consulta anticorrupción vayan y voten por el sí. Pero a que es musical y divertido, el tema de la corrupción no es nada divertido porque nos quita y nos daña temas como la educación, la salud, el deporte y la infraestructura, y nos sigue retrasando y nos sigue sumiendo en la desigualdad a nivel de Latinoamérica. Tatiana, también esta consulta ha sido aprobada, recordemos, en el Congreso anterior por todos los partidos políticos, incluyendo el Centro Democrático. Pero luego de las elecciones del nuevo Congreso, el Centro Democrático, como es bien sabido, dobla la carta, pone otra cara y radicó proyectos que van en vía de esta consulta anticorrupción,
y han dicho que ya no van a votar esa consulta y han llamado a los ciudadanos a no votarla con falsas noticias en internet, con los fake news y también desubicando a los ciudadanos. Pero lo que es cierto es que es la primera vez que el pueblo colombiano tiene la posibilidad de reformar al Congreso de la República este 26 de agosto, Tatiana. Y te decía que de eso sí que sabe Uribe Centro Democrático, solamente recordar la experiencia con el plebiscito, la cantidad de mentiras con las que inundó redes sociales y medios de comunicación. José, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Claire Launay, directora del área de movilización e incidencia de la Corporación Transparencia por Colombia, investigadora en el Observatorio Político desde Bogotá. Claire, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. ¿Qué percepción tienen ustedes de esta consulta anticorrupción? ¿Creen que realmente es un paso importante para acabar con este flagelo que tanto golpea y de manera histórica a Colombia? Creemos que este mecanismo de consulta popular es una oportunidad histórica para que los ciudadanos se expresen sobre la corrupción y la lucha contra la corrupción. Si bien esta consulta no va a acabar con la corrupción, sí es una manera de presionar a las instituciones públicas y al Congreso en particular para que respete la voz ciudadana sobre distintos temas relacionados con la corrupción. Esto es un asunto de todos los colombianos. Hay algunos que dirán, pero ¿yo qué puedo hacer? Esto a mí no me corresponde, esto está en manos de los políticos, esto está en manos de otros sectores, del Estado. ¿Yo qué voy a salir a votar? ¿Qué les dirías a aquellos que piensen de esa manera? Primero, decir a los ciudadanos que la corrupción es un asunto de todos. ¿Por qué? Porque la corrupción afecta a la vida cotidiana de todos los colombianos, afecta al acceso a la salud, afecta el acceso a la educación, afecta el acceso a la vivienda, que son temas cotidianos de todos los colombianos. Segundo, la lucha contra la corrupción no solamente es un paquete de leyes, la lucha contra la corrupción es una presión ciudadana, una participación ciudadana y un seguimiento ciudadano a lo que hacen los gobernantes. Esta consulta popular es la oportunidad de pasar de la indignación a la acción, de dejar de ser indignado y de ir a votar y de llamar a que los congresistas y los gobernantes tomen sus responsabilidades. Lo que hemos visto a través de esta manera humorística, un poco caricaturesca de los congresistas, ¿realmente piensan que es un factor determinante para que la gente salga a votar? No es solamente esto, hay otras acciones que se han tomado particularmente desde los verdes, pero en general, todas las acciones, ¿crees que ha sido lo correcto para que la gente realmente salga a votar? Yo pienso que desde la sociedad civil ha habido una gran campaña de pedagogía. Nos hemos desplazado en varios territorios del país, hemos conversado con distintos grupos de ciudadanos y también hemos movilizado vía las redes sociales, que creo que es un electorado muy importante en Colombia, lo hemos visto en las precedentes elecciones, donde finalmente los jóvenes hicieron la diferencia en el voto. Yo creo que los jóvenes son sensibles a ese tema y pueden hacer la diferencia. Bueno, como decíamos allí en el insert que tenemos, la corrupción en primera plana a través de esta consulta anticorrupción. Veremos qué sucede el domingo. Claire, gracias por estas reflexiones, por ese análisis. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego y gracias a usted. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia los Estados Unidos. Semana de serias dificultades, complicada para el presidente Donald Trump. ¿De qué se le acusa? ¿Por qué llega todo junto? ¿Podrá haber un juicio en su contra? ¿Qué tanto hay de verdad y cuánto de política en este asunto? Lo analizamos al volver aquí en Es Noticia.
En noticia, Estados Unidos, el presidente Donald Trump enfrenta una de las etapas más difíciles de su gobierno. Las investigaciones que le preocupan tuvieron significativos avances esta semana, los salpican cada vez más. Entre tanto, crece la incertidumbre política ante la posibilidad de un juicio político. Este viernes se conoció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos garantizó inmunidad judicial a dos importantes personajes en la investigación sobre los negocios ilícitos del exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, a cambio de sus testimonios. El martes, Cohen se presentó ante las oficinas del FBI en Nueva York para declararse culpable de delitos que implican al mandatario en financiación ilícita de campañas. Cohen admite que pagó a dos actrices de la industria porno para que callaran las relaciones que habían mantenido con Trump. Dijo que lo hizo bajo la dirección del magnate y con el principal propósito de influir en las elecciones de 2016. Por otro lado, el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, fue declarado culpable de 8 delitos de fraude fiscal, fraude bancario y no revelación de cuentas bancarias en el extranjero. El caso es un desprendimiento de la investigación que adelanta el fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales y la posible colusión con el equipo de campaña de Trump, viéndose nuevamente implicado el mandatario. A esto se le suma la revelación esta semana de que el consejero legal de la Casa Blanca, Don McGahn, ha estado cooperando con el fiscal Mueller. Aunque se comprobara la implicación de Trump en ambos casos, no podría ser juzgado penalmente por sus beneficios como presidente. Sin embargo, el Congreso podría tratar de destruirlo bajo la figura del juicio político. Actualmente, el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras, lo que supone inviable que esta medida prosperara. Si en las elecciones al Senado previstas para noviembre el Partido Demócrata le arrebatara la mayoría a los republicanos, estaría en condiciones de avanzar el impeachment, que eventualmente podría terminar en la destitución del presidente. Ante esta posibilidad, Trump afirmó la víspera que si fuera destituido, los mercados se desplomarían. ¿Qué es lo más importante en este momento? ¿Sobre qué se centran los medios de comunicación? ¿Acaso las elecciones de medio término en noviembre con respecto a cómo quedan las fuerzas políticas entre republicanos y demócratas? Vamos a ver qué nos dice Alina Duarte desde Washington. Hola Alina, muy buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Así es, todo un desastre y especialmente en los últimos días para la administración de Donald Trump. Y es que, como ya escuchábamos en este resumen, también a esta lista se suman de quienes se les ha dado inmunidad por parte de los fiscales generales. A cambio de información del mandatario está David Pecker, el ejecutivo del diario National Enquirer, quien habría propuesto a Donald Trump neutralizar los escándalos de sus relaciones extramaritales. Pero no solo a él se le ha dado esta inmunidad, también a Allen Weissenberg, el antiguo director financiero de la organización Trump, el cual podría poner en jaque también al mandatario con toda la información que podría revelar para esta investigación especial que se lleva ya en torno al círculo más cercano ya del mandatario. Y es que la bancada republicana, Tatiana, te cuento, también ha minimizado todo esto, lo ocurrido aquí, ha dicho que no ha sido suficiente y que no se ha logrado comprobar ningún tipo de colusión que le llevaría a un juicio político, como se le conoce, un impeachment, razón, y no solamente esto, no solamente han minimizado todo lo que ha ocurrido durante los últimos días, sino que también hay algo que está al paralelo de todas estas investigaciones que tiene que ver con la nominación de Donald Trump en la Suprema Corte de Justicia. Él ha nominado a un juez de extrema derecha, Brett Kavanaugh, razón por la cual los demócratas han pedido se suspenda ese proceso, ya que de llegar a la Suprema Corte, esto, digamos, no sería el sinónimo de justicia, lo que podría primar dentro de la Suprema Corte al juzgar posibles actos ilícitos por parte del presidente. Los republicanos han insistido en que esto no comprometería la impartición de justicia, por lo cual insisten en que se debe llevar adelante con esta nominación que tiene que ser aprobada por el legislativo. Como ves, Tatiana, son varias las fichas puestas sobre la mesa. Los demócratas insisten en que se tiene que proceder con esta investigación y suspender la nominación en la Suprema Corte de Justicia, pero estas investigaciones no paran y serán en las próximas semanas que estaremos todavía sabiendo estos detalles que podrán dar todos aquellos que han
formado parte de este círculo cercano de Donald Trump y que en los últimos días se les ha dado inmunidad por parte de los fiscales federales. Tatiana. Muchas fichas en juego de la pugna política, nada más y nada menos de la Casa Blanca. Gracias, Alina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, vamos así con el análisis. Para ello nos acompaña Patricio Zamorano, él es analista político, director ejecutivo de Infoaméricas.info, también está con nosotros desde Washington, D.C. Patricio, un placer, ¿cómo estás? Un placer como siempre, Tatiana, y saludos a todos los televidentes de Telesur en todo el continente. Muchas gracias. De una vez te planteo la pregunta que teníamos en titulares. ¿Qué tan real es este nivel de escándalo que pasa, por supuesto, a las investigaciones? ¿Tienen ese sustento jurídico para poder avanzar? Para luego preguntarte, ¿o qué tanto de político tiene todo esto? Yo te diría, Tatiana, que aquí hay un tema extremadamente claro. No hay ninguna duda que este es el principio del fin. Porque si uno conoce la cultura de los Estados Unidos, los que estamos aquí en Washington, sabemos perfectamente que una vez que un hecho político se convierte en un hecho judicial, como es lo que ha pasado esta semana, especialmente en el proceso que se lleva contra el ex abogado privado que sabe absolutamente toda la información privada, personal y de los negocios de Donald Trump, como es el abogado Cohen, que esta semana ha declarado judicialmente sin ningún tipo de dudas que él recibió instrucciones directas del actual presidente de los Estados Unidos para encubrir sus escándalos sexuales y beneficiarlo en la campaña presidencial, ese se ha convertido esta semana en un hecho judicial. Y la cultura de los Estados Unidos no puede evitar ni ignorar un hecho de esta envergadura, aunque lo deseen. Por eso es que uno ha visto de una manera vergonzosa, lo llamaría yo, la reacción del Partido Republicano, que no ha sido capaz de reaccionar de una manera moral política y denunciar al propio presidente que, pese a que es de su misma línea partidaria, sin duda que está bajo cierto riesgo de empezar ahora a caer dentro de una lógica judicial. El Partido Republicano sabe que está en una encrucijada imposible. Si lo critica, se autoperjudica para las elecciones de noviembre que se avecinan, y si lo apoya de una manera abierta y enérgica, también es un juicio moral del propio electorado. Entonces yo te diría que sin duda que la presidencia de Donald Trump se puede dividir en un antes y un después de lo que ha pasado esta semana aquí en Washington. Patricio, pero aquí hay un asunto que realmente unos minutos más a la producción del programa que viene, porque resulta clave. ¿Hay capacidad o no realmente en la clase política de los Estados Unidos para emprender un juicio político en contra del presidente Donald Trump? En este momento no la hay. No la hay, puesto que no hemos sabido sobre republicanos del Congreso, especialmente de la Cámara Baja, que estén dispuestos a dar su voto para una acusación constitucional. Eso hay que esperar hasta las elecciones de noviembre. Hay que recordar que se necesita una mayoría simple de la Cámara Baja, de la Casa de Representantes, y en ese sentido luego pasa al Senado, y en el Senado, que funciona, digamos, como jurado, se necesitan 2/3. Solo con los votos demócratas no alcanza. Republicanos tienen que abrirse a la posibilidad de acusar constitucionalmente a Donald Trump. Pero aquí hay un tema importante, técnico. La Constitución de los Estados Unidos, no hay ninguna parte de la Constitución que diga que un presidente no puede ser imputado judicialmente por un crimen. No aparece en ninguna parte de la Constitución, pero hasta ahora, se potencia la visión que se ha mantenido hasta ahora, que la acusación constitucional o impeachment es la forma de hacer responsable al presidente de los Estados Unidos por algún tipo de crimen. Pero en rigor, si la clase política de los Estados Unidos lo quisiera, podría imputar judicialmente al presidente de los Estados Unidos. Pero eso, claro, políticas para hacerlo en este momento, pero las elecciones que vienen en noviembre de este año van a ser claves, sin duda, para el futuro de Donald Trump, y él lo sabe. Y eso podría cambiar, podría virar la propia acción en términos del corto plazo para el presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias, Patricio, por ese análisis. Muy buenas noches, buen fin de semana. Ha sido un placer. Buenas noches a todos. Muy buenas noches.
Buenas noches también para ustedes, nuestra audiencia en América Latina, cualquier hora en otras partes, en otras latitudes del mundo. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Recuerden nuestra cita del próximo lunes. Vamos de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces y sigan con nosotros.